Domingo sexto del tiempo ordinario. El texto que vamos a meditar es Marcos 1, 40 al 45. Dice así el Evangelio. Entonces se le acercó un leproso para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo: si quieres puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano, lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida, la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega para la purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse fuera, en lugares desiertos, y acudían a él todas las personas. Podríamos llamar a este título, a esta meditación, liberar a los marginados e integrarlos en la vida de la comunidad. Este último episodio de la praxis de la famosa jornada en Cafarnaúm, antes de pasar a las disputas que encontraremos en Marcos 2, capítulo 1, 3 y versículo 6, quiere ser como el no va más, de todo aquello a lo que se atreve Jesús en su preocupación por los que sufren y están cargados de dolor, de miseria y de rechazo por una causa o por otra. En cierta manera es un milagro raro, por lo que implica de que quien fuera curado de una enfermedad como la lepra tenía que presentarse al sacerdote para ser reintegrado a la comunidad judía, a la comunidad de la alianza. Los leprosos, sabemos, eran muertos vivientes, privados de toda vida de familia, de trabajo y de religión. El leproso de nuestro texto se acerca a Jesús y cae de rodillas delante de él. Nos debe llamar la atención el hecho de que el leproso se atreva a acercarse a Jesús, cuando la ley lo prohibía explícitamente, dado que era una persona impura. El relato nos recuerda el de la hemorroísa, ¿se acuerdan? Quien, perdido por perdido, sabiendo que por ir y tocar a Jesús y ser descubierta iba a ser apedreada, se atreve, diciéndose a sí misma: si toco el borde de su manto, quedaré curada. ¿Qué pasa acá? A ambos los moviliza la fe confianza. Saben que Jesús ha curado a muchos y se arriesgan. La fe, que como dice la homilía a los hebreos, es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Esa fe es la que moviliza a ambos. Se trata de una certeza moral que nos anima internamente a salir de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, a romper todos los esquemas del qué dirán. Nos anima a derribar prohibiciones, legalismos. Una fe que es coraje para existir, para llegar a ser. Y ahí está quien puede darnos la vida, Jesús, quien puede devolver mi identidad de persona que me han quitado, piensa el leproso. Es verdad que nos encontramos ante un hecho de milagro, sin discusión, pero es mucho más que eso. Incluso en razón de las exigencias del Levítico, capítulos 13 y 14, no basta con ser curado, sino que este hombre debe ir al sacerdote, es decir, al templo, para que de nuevo recupere la identidad que la misma ley le quitó, como miembro del pueblo elegido de Dios. Pero Jesús, con su acción, ya está haciendo posible todo eso. Ha ido más allá de lo que permite la ley. Se ha acercado a la miseria humana, la ha escuchado, la ha tocado y la ha curado.
pero sobre todo la ha acogido. El relato evangélico está planteando con mucho acierto al final de la actividad de Jesús en esa jornada de Cafarnaúm que nos ha venido ocupando en estos últimos domingos. La narración sigue un proceso liberador en el que se ponen de manifiesto las actitudes de los hombres y los pensamientos de Dios. Un leproso, como ya hemos dicho, está excluido de todo vínculo humano, por lo tanto de toda posibilidad de ser persona, dado que la persona es un ser en relación, un ser para los vínculos, sin los cuales no puede llegar a ser plenamente humano, pierde su propia identidad. Se lo ha excluido de la asamblea del pueblo, de la alianza, de su relación con Dios, de la relación con su familia, de la relación con su comunidad. Debía presentarse a sacerdote en el templo en Jerusalén, el centro del judaísmo y de las clases poderosas, aunque todo comenzará siendo una ley de santidad, como en Israel todo se sacralizaba, se llegó a dogmatizar de tal manera que quien estaba afectado por ella era un maldito. La causa de la lepra era considerada la raíz del pecado. La lepra era una enfermedad generalizada entre las clases más humildes, una enfermedad, diríamos hoy, de los pobres, de los marginados. Nadie, pues, se acercaba a ellos. Su soledad, su angustia, sus posibilidades, ¿quién podía compartirlas? Es el momento de romper este círculo infernal. Jesús, que trae el Evangelio de la vida, la buena noticia de Dios, va a enfrentar a los hombres de su tiempo con todo lo que esto significa. Estos hombres que han marginado a los otros en el nombre de Dios. Jesús se acerca a él, le toca. Expresamente se dice que extendió la mano y le tocó, lo que implicaría desde ese instante que Jesús también quedaba bajo la ley sagrada de la contaminación que decretaba la misma ley. Por lo tanto, quedaba impuro. A Jesús esto no le interesa. Lo cura con una osadía inaudita. Le dice ante la súplica, lo quiero, queda limpio, queda purificado. Y luego lo envía al sacerdote, a los que representan lo sagrado, el poder, para que sea un testimonio contra ellos y contra todo lo que puede ser sacralizar las leyes sin corazón, poniendo al hombre al servicio de la ley y no la ley al servicio del hombre. El Evangelio ciertamente es un escándalo y pone de manifiesto eso que los pobres nos evangelizan. Dios pues se hace vulnerable. Nos encontramos pues ante la fuerza poderosa de un sistema que debe ser vencido por la debilidad, pero sabiduría y fuerza del Evangelio. La lógica del sistema que está detrás de esta ley de santidad es la de la autoconservación, hasta el punto de ser inexorable. Con esas realidades se encuentra Jesús en su vida y tiene que hacer opciones. También nosotros las tenemos que hacer, como las que aquí se muestran. La fuerza del Jesús taumaturgo o médico pasa a un segundo plano, frente a su opción por los que viven día a día la miseria a que son reducidos todos los desgraciados. En este relato de Marcos no es menos sugerente el mandato de Jesús que no diga nada a nadie, y el poco caso que hace de ello el leproso curado. El secreto a voces lleva la intencionalidad de este evangelista porque pretende ponerlo de manifiesto que es más importante la aceptación por parte del sacerdote que dar testimonio, proclamar, gritar con fuerzas que he sido curado, que Jesús es el Redentor, el Salvador. Esto es lo más importante.
La ley, aquí frente al Evangelio, también queda mal parada y en cierta forma anulada. Y si queremos, podemos ver que el leproso curado, Marcos nos dice, que no sabemos si fue al templo, no dice nada Marcos, no sabemos si se presentó al sacerdote. Creo que hay una intencionalidad implícita ahí en el Evangelio de Marcos. Lo que nos dice es que gritó a voces que había sido curado, que había sido sanado y que el que lo había hecho era Jesús. El judaísmo justificaba desde su concepción religiosa que también estas dolencias que aparecen en forma inesperada responden al pecado personal del enfermo o de sus antepasados. Y el pecado, esto pensaba, contagia, nos hace impuros, no hay que juntarse con el pecador, a veces te contagia. La solución es siempre la misma, marginarlo, aislarlo. Lo mismo hacemos nosotros. Nadie, como los leprosos, experimenta el dolor de la soledad y del desarraigo. Sus necesidades básicas pueden ser cubiertas, pero el estigma social de señalamiento y marginación rompe su vida por completo. En una soledad impuesta por un juicio externo y superficial, los sacerdotes señalan la separación y por eso solo ellos pueden reintegrar en el supuesto caso de que haya habido una curación. Ser leproso no es únicamente una declaración exterior, sino que termina convirtiéndose en una definición de identidad. El enfermo camina repitiendo a gritos lo que marca su existencia. Impuro, impuro, impuro. Así lo dice Levítico 13:45. Y esa realidad no solo le separa de Dios al que rechazó con el pecado que ahora le enferma, o de los demás, también la isla de sí mismo. Yo me pregunto, ¿qué sentirá una persona que vive esta situación? ¿Cómo se hablará de ella? Afortunadamente, la lepra en nuestro mundo está prácticamente curada, pero hay otra lepra, la que aísla y separa a muchos y muchas, las que señalamos o estigmatizamos. Es una nueva forma de lepra que nos hace perder la identidad, que nos hace caminar en la marginalidad, por diferentes causas económicas, políticas o ideológicas, culturales, de violencia física o psicológica y en muchos países por motivos religiosos. No solo marginamos, sino perseguimos, torturamos y martirizamos. Puede que también nosotros nos sintamos en alguna ocasión completamente solos y sintonicemos con aquellos condenados a vivir en cuevas apartadas. El cartel de impuro que nos cuelgan y nos autoimponemos nos pesa demasiado. Escuchemos las voces de afuera, acojamos los gritos de dentro. Escuchar, acercarnos, es decir, cercanía, tocar, es decir, acoger, incluir. Más aún, los cristianos tenemos el desafío no solo de incluir, sino de integrar. Desafío que celebramos en cada Eucaristía. Es el primer paso para iniciar un auténtico camino de sanación y de humanización. Miren, los discípulos tenemos que aprender que para Jesús no hay normas, sino personas. No hay enfermos, sino hermanos. No hay caminos de pecado, sino oportunidades de reintegración. Porque el leproso no pide ser curado expresamente, sino purificado, limpiado, es decir, incorporado a la vida comunitaria, como muchos hoy.
que alguien lo mire en profundidad y declare que es digno, que existe, más allá de su dolencia, de su situación, que lo vea como persona y no como un número de una estadística. Y Jesús certifica esa dignidad con gestos profundamente humanos. Repito, acercarse, escuchar, tocar, junto a aquello que la ley hablaba en nombre de Dios y prohibía terminantemente. Por encima de las normas religiosas o proyectos económicos o políticos que pueden oscurecer la grandeza de la persona, a ver si lo aprendemos, está la humanidad que devuelve a cada persona la belleza escondida. Marcos nos dice que Jesús se queda en los lugares despoblados, desiertos, quizá donde están los más frágiles y abandonados, que necesitan escuchar y experimentar la buena noticia de Dios. Allí hay un lugar para nosotros, para los más desamparados, para quienes temen a la comunidad o han sido expulsados de ella, los que aún no quieren acercarse al compasivo. Ellos son y serán sus preferidos, quienes tras dejarse tocar tienen la misión de convertirse en testigos convincentes de la fuerza del reino. ¿Quiénes son hoy aquellos a quienes nosotros y la sociedad marginamos y descartamos? ¿Cómo me acerca la compasión y la humanidad al reino que comienza Jesús? ¿De qué forma puedo comprometerme más en la comunidad de mi parroquia, de mi comunidad religiosa? ¿Cómo dar testimonio de lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en mi vida? Qué lindas preguntas, ¿no? Que este Evangelio lleno de amor, de misericordia, toque nuestro corazón. Que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasen un buen domingo. Hasta la próxima.